Muy bien, amados hermanos. Entonces, vamos a Romanos capítulo 4, versículos 11. Bueno, hermanos, para comprender voy a leer desde el versículo 1. Romanos capítulo 4, verso 1 hasta el verso 12. Algo muy importante tenemos aquí en la palabra del Señor. Dice así el Señor. El ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Hermanos, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a encomendarnos a Él en oración antes de meditar en su palabra. Así que oremos, hermanos. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos la honra, la gloria por tu palabra. Te glorificamos, Señor, porque tú nos has dado tu palabra para que a través de ella podamos conocer, Señor, tus mandamientos, para que a través de tu palabra, Señor, podamos recibir la instrucción que nuestra vida necesita, el alimento que nuestras almas necesitan. Padre, enséñanos tu evangelio una vez más. Te pedimos, Señor, nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des retención, nos des, Señor, oídos atentos a tu palabra, que nuestro corazón, Señor, sea receptivo y podamos poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Padre, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos orando en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces, dentro de algunos domingos, por la gracia de Dios, hermanos, vamos a tener el bautismo, la celebración del bautismo aquí en la iglesia. Tenemos algunos hermanos que están siendo capacitados, están llevando su curso todos los martes para poder realizar el bautismo. Sin embargo, hermanos, es importante recordar que el bautismo no solamente es un acto público de nuestros hermanos que se van a bautizar, sino que el bautismo es un acto público que involucra, hermanos, a toda la iglesia, a toda la iglesia. Porque el bautismo, hermanos, como medio de gracia, el bautismo como sacramento, se realiza, hermanos, públicamente, con los testigos que son la iglesia. Por esa razón, hermanos míos, es importante que la congregación también conozca, hermanos, qué es el bautismo. Es importante y necesario, hermanos, que todos como iglesia entendamos qué cosa es esta enseñanza del bautismo. Y para comprender qué es el bautismo, hermanos, es importante entender qué cosas son los sacramentos.
Y esa es la razón, hermanos, por la que estos domingos vamos a tener prédicas temáticas en función a la enseñanza del bautismo, para que también los hermanos que no se van a bautizar, pero que ya se han bautizado, puedan, hermanos, recordar esta enseñanza. O algunos puedan aprender también de esta enseñanza. Pero es importante, hermanos, lo que hemos aprendido anteriormente en esta iglesia o en otra congregación. Importante, hermanos, evaluarla y reevaluarla con la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Alguien puede decir, pero pastor, yo ya me bauticé en el año 2000, en el año 2010, así que la enseñanza sobre bautismo que sea solo para los que se van a bautizar, porque yo ya me bauticé y yo ya sé. No, hermano, la enseñanza es para todos, porque todos estamos en proceso de aprendizaje. Esa es la razón por la que durante estos domingos vamos a tener estas prédicas temáticas. Y el tema del día de hoy, hermanos, el título de nuestra prédica es la siguiente: los sacramentos, lo invisible a través de lo visible. Ustedes, hermanos, tienen sus boletines y ahí está el título y la estructura de lo que será la meditación. Entonces tenemos aquí los sacramentos, lo invisible a través de lo visible. Vamos a iniciar entonces, hermanos, poniendo nuestros ojos aquí en Romanos capítulo 4, versículo 11, que es el versículo que va a servir de punto de partida para nuestra meditación. Romanos 4, 11 dice así: está el apóstol Pablo aquí escribiendo a los hermanos de la iglesia en Roma y les va a explicar sobre la señal y el sello de Dios. Dice así, Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal. Esa palabra es importante, hermanos. Lo vuelvo a repetir. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. Esas dos palabras, señal y sello, son palabras muy importantes, hermanos, para nuestra meditación. Señal y sello son dos palabras muy importantes. Lo voy a repetir. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, a manera de introducción para hablar sobre los sacramentos, quiero con ustedes recordar un poco el recorrido que tuvo el patriarca Abraham, el padre de la fe Abraham. ¿Cómo Dios llamó a este hombre? Pienso que es una historia conocida por todos, pero tal vez algunos detalles no están finos en nuestra mente. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 12, hermanos. Génesis capítulo 12. Allí, hermanos, tenemos el llamamiento de Abraham. Vamos a ir entonces rápidamente a Génesis, el capítulo 12. Y dice de la siguiente manera, hermanos míos. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Hermanos, aquí tenemos a Dios como protagonista. Aquí es Dios, hermanos, el soberano rey de los cielos y de la tierra. Dios toma la iniciativa y Dios llama a un hombre llamado Abraham. Quiero que nos concentremos en esto, hermanos, y pongamos esto en nuestro corazón. Aquí el protagonista es Dios. Es Dios, hermanos, quien va a llamar a un hombre. Este hombre llamado Abraham, ¿dónde vivía? Vivía en Ur de los Caldeos. Vivía en lo que actualmente, hermanos, el pueblo de Ur de los Caldeos actualmente, hermanos, ya no existe. Pero la ubicación de ese pueblo es en lo que podríamos conocer como el país de Irak. Donde está Irak en Medio Oriente, ahí estaba Ur de los Caldeos.
Entonces, hermanos, técnicamente hablando, Abraham era un iraquí, si hablamos en términos modernos. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. ¿Y cómo era Abraham antes de que Dios le llame para que sea su hijo? En Josué, capítulo 24, vamos a ver algo de Abraham. Josué, capítulo 24, dice así, en el versículo 2, pero quiero leer desde el verso 1 para comprender. Josué, capítulo 24, verso 1 y verso 2. Tomen nota, hermanos, en sus boletines para que después puedan en casa repasar este estudio. Josué, capítulo 24, versículo 1 y versículo 2. En Génesis, capítulo 12, tenemos a Dios como protagonista. Dios va a llamar a un hombre llamado Abraham. Dios va a llamar a este hombre Abraham. ¿Dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. Lo que actualmente es Irak. Es el lugar donde actualmente hay conflicto bélico, ¿no? Irán, ¿no? Donde ahorita hay guerra, ¿no? ¿Quién era este Abraham? Y en Josué, capítulo 24, verso 1 y verso 2, dice lo siguiente. Escuchen, hermanos, atentamente. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Aquí, hermanos, Josué es un hombre anciano, más o menos de 80 años. Josué sabe que su muerte se aproxima. Josué es el líder. Israel, hermanos, está en el desierto. Ya, hermanos, literalmente están a puertas de la tierra prometida. Josué es el que ha dirigido al pueblo para que ingresen a la tierra prometida. Hermanos, en su discurso de despedida, Josué habla al pueblo, reunido con todos los líderes, con los ancianos, dice la Biblia. ¿Y qué es lo que Josué les va a decir al pueblo, a los descendientes de Abraham? En el versículo 2 dice, y dijo Josué, entonces en el versículo 2 la Biblia dice, Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y escuchen esto, y servían a dioses extraños. Y servían a dioses extraños. ¿Cómo era la vida de Abraham antes de que Dios le llame, hermanos? Abraham era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre creyente en Dios Todopoderoso, o según lo que dice la Biblia, era un hombre idólatra que servía a otros dioses. ¿Cuál era la condición inicial de Abraham cuando Dios le llamó? Era un idólatra. Recuerden esto, hermanos, cuando Dios te llamó a ti, cuando tú un día escuchaste el Evangelio y tú llegaste a los pies de Cristo Jesús, ¿cuál era tu condición anterior a escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso no éramos igual que Abraham? ¿Acaso no teníamos ídolos en nuestro corazón? Muchos tipos de ídolos. El yo era nuestro ídolo. Nuestro dinero era nuestro ídolo. Nuestro trabajo era nuestro ídolo. Nuestro hijo era nuestro ídolo. Qué sé yo, hermanos, cualquier cosa que ocupaba el lugar de Dios. Fíjense, hermanos, Abraham era un hombre que servía a otros dioses. Era candidato para que Abraham sea un creyente en Dios. Era candidato a Abraham por sus méritos. Dios lo habrá llamado, hermanos, porque Abraham se lo merecía. No, hermanos, Dios, ¿por qué le llamó a Abraham? Por gracia. Hay que recordar eso, hermanos. Abraham llegó a ser hijo de Dios no porque Abraham era mejor que todos, no porque Abraham se lo merecía. Dice la Biblia claramente que el papá de Abraham, Taré, Abraham mismo y su hermano Nacor, ¿a quiénes servían? Servían a dioses extraños. No tenían conocimiento de Dios. Ellos no amaban al Señor. No tenían ningún mérito que los favorezca delante de Dios. Por eso Dios vio a este hombre, Abraham, idólatra, arrodillado ante sus ídolos. ¿Y qué le dijo Dios a ese idólatra? Le dijo, Abraham, deja tu casa, deja tu padre, deja tu pueblo
irás a un lugar a donde yo te voy a llevar. Yo voy a ser tu Dios. Yo voy a ser el Dios de tu familia, de tus hijos, después de ti. ¿Se dan cuenta que es Dios, hermanos, quien por gracia está salvando de la idolatría a este hombre? Eso se repite continuamente con nosotros, hermanos. Cuando una persona llega a los pies de Cristo Jesús, es porque el Señor ha tocado su vida y porque el Señor le trae, mis amados hermanos. Entonces Abraham, hermanos, creyó en el Señor. Pero quiero que vean esto, hermanos. ¿La obra fue de Abraham o la obra fue de Dios? En la salvación, ¿quién es el autor de la salvación? ¿Quién es el protagonista de la salvación? Dios, hermanos. Dios salvó a este hombre. Y en Génesis, en el capítulo 17, quiero que veamos también, hermanos, en Génesis capítulo 17, para fortalecer la fe de Abraham, Dios de manera formal va a establecer con Abraham un pacto que nosotros conocemos con el nombre de el pacto de gracia. En Génesis capítulo 17, versículo 7. Génesis capítulo 17, versículo 7. Escuchen, hermanos, dice así la palabra de Dios. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Miren, hermanos, el contenido del pacto. Miren la promesa del pacto. ¿Qué dice Dios a Abraham? Dios le dijo: Abraham, yo te amo, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, yo te saqué de la idolatría y sabes, yo voy a hacer un convenio contigo, vamos a firmar un convenio, vamos a hacer un acuerdo, un pacto. ¿Y cuál es el beneficio del pacto? Dios le dice: para ser tu Dios, yo voy a ser tu Dios, Abraham. Cuán gozoso se sentiría Abraham. De verdad, Señor, legalmente tú te comprometes conmigo con firme y todo y con sello y todo para que seas mi Dios. Sí, Abraham. ¿Qué más le dice el Señor? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. También me comprometo a ser el Dios de tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos después de ti. Hermanos, ¿eso no sería eso de bendición para un padre? Que Dios te diga: yo voy a amarte a ti, yo voy a ser tu Dios, pero también voy a ser el Dios del fruto de tu vientre, voy a ser Dios de tus hijos también, y de manera formal. Dios está haciendo un pacto con Abraham y con sus descendientes, pero como en todo pacto, como en todo convenio, siempre debe haber algo visible, hermanos, que testifique que hay un convenio. Es como cuando una persona consigue un trabajo en alguna entidad, para que tú te sientas más seguro, sabiendo que te van a dar tus vacaciones, sabiendo que te van a dar tu compensación, CTS, todo eso. ¿Qué tiene que haber, hermanos, para que un trabajador se sienta tranquilo y con esperanza de que arbitrariamente no lo van a despedir? ¿Qué tiene que haber, hermanos, entre el trabajador, entre el empleado y el empleador? ¿Qué debería haber, hermanos? Un contrato. ¿Firmado o no firmado? Firmado y sellado, hermanos. Y cuando el trabajador tiene el papel, ¿cómo se siente el trabajador? Seguro. Dice: no, ahí está. Lo mismo hace Dios con Abraham, hermanos. En el versículo 10 dice así, Génesis 17, 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal. Fíjense, está la palabrita. Será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Obviamente esto, hermanos, ya es una antesala, un anticipo de que el evangelio es para los gentiles también. Porque ¿quiénes son esos esclavos? ¿Quiénes son esos extranjeros? Está hablando de los gentiles, ¿verdad? Claro, está hablando de nosotros los gentiles, hermanos. Entonces Dios le da a Abraham la circuncisión como señal y sello de el pacto de gracia que ellos habían hecho. Por esa razón, el apóstol Pablo
recordando este incidente en Romanos capítulo 4, Pablo habla de la circuncisión, hermanos, ¿no? Volvamos con eso en mente a Romanos 4:11. Ahí Pablo dice, Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, el apóstol Pablo dice, nuestro padre Abraham, este hombre recibió la señal de este pacto, el sello, que era en esa época, en el Antiguo Testamento, la circuncisión. Bien, hermanos, llegando a este punto, voy a explicar de esta forma para que podamos entender, hermanos. Hermanos, nosotros, en la realidad, hermanos, hay cosas que podemos ver y hay cosas que no podemos ver. ¿Verdad, hermanos? La realidad, hermanos, en la realidad existen cosas que son visibles, que son palpables. Pero en la realidad también existen cosas que no podemos ver, que no podemos palpar, pero que son ciertas y son reales. Por ejemplo, hermanos, este micrófono que estoy usando yo, ¿será real, hermanos, que tengo un micrófono en la mano? Sí, este es un objeto que tú lo puedes ver, lo podemos medir, podemos ver de qué marca es, existe este objeto. El boletín, hermanos, que tenemos en nuestras manos de papel, ¿es algo real que existe? ¿Lo puedes ver, lo puedes tocar? Claro, pastor, lo puedo ver, lo puedo tocar. Pero si ahora yo te pregunto, el amor, ¿tú puedes ver el amor? ¿Tú puedes tocar el amor? ¿De qué color es el amor? ¿Cuánto mide el amor? ¿Cuánto pesa el amor? ¿Puedes tú ver el amor? ¿Existe el amor, hermanos míos? Sabemos que existe porque vemos los efectos del amor, ¿o no, hermanos? Por amor, una madre protege a sus hijos. Por amor, una madre se sacrifica por sus hijos. Ahí se ven los efectos del amor. Pero el amor, pues lo podemos ver, hermanos. ¿Alguien alguna vez ha visto el amor y puede decir, este es el amor, pastor, tómele foto al amor por única vez? Nadie. El perdón, hermanos. ¿Podemos ver el perdón, hermanos? ¿De qué color es el perdón? ¿Cuánto pesa el perdón? ¿Cuánto mide el perdón, hermanos? ¿Podemos ver? Son cosas reales que existen, pero que no lo podemos ver, pero que existen, mis amados hermanos. Ahora, hermanos, quiero avanzar un poquito más. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, que su sangre, la sangre del Cordero, nos limpia de todo pecado, lava nuestro corazón. Yo les pregunto, hermanos, ¿tú has visto cómo Cristo lavó tu corazón? ¿Alguien ha visto la sangre de Jesús? ¿Alguno de nosotros ha visto cómo es que Jesús lava con su sangre nuestro corazón? A lo mejor Jesús frota con sus manos nuestro corazón, lo exprime la mugre que tiene. ¿Cómo es ese lavado, hermanos? No solamente eso, hermanos, Dios ha perdonado nuestros pecados. La Biblia dice, hermanos, que el Señor es el que nos salva. La Biblia dice que es Cristo el que lava nuestros corazones de todo pecado. La Biblia dice, hermanos, que el Señor es quien nos adopta como sus hijos. Son realidades espirituales. Nosotros podemos ver esas realidades, hermanos, con nuestros ojos podemos ver. No podemos ver. Por esa razón el Señor, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ¿qué dice? La fe es la... ¿Se acuerdan, hermanos, que dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero mejor lo voy a leer, hermanos, en las mismas palabras que están allí. Ya, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguno de nosotros aquí ha visto alguna vez a Jesús? ¿Alguno de los que estamos aquí ha visto cómo es el proceso de purificación de nuestra alma por la sangre de Cristo? ¿Alguno de nosotros aquí, hermanos, hemos visto cómo Dios nos adoptó como sus hijos? ¿Alguno de nosotros hemos visto, hermanos, cómo fue el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón? Hemos visto cómo Dios nos ha justificado, hermanos. Legalmente nos ha declarado justos por la sangre de Cristo. Hemos visto la justificación.
Hemos visto la santificación, hermanos, nosotros. Todas estas doctrinas de la gracia, la redención, la salvación, perdón, justificación, adopción, el Espíritu Santo. Todas estas cosas hemos visto, hermanos, con nuestros ojos, lo hemos tocado, hermanos míos. No, tenemos la fe, hermanos. Tenemos la convicción de lo que no se ve. El que no conoce a Dios, como dice la Biblia, el apóstol Pablo en 1 Corintios, si no me equivoco, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, no las pueden entender. Le parecen locura, no puede entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, todos estos beneficios de la obra de Dios, de cómo Dios nos salva, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja, cómo Dios manda su Espíritu Santo a nuestro corazón, cómo el Señor Jesucristo nos purifica, cómo el Señor nos adopta como sus hijos, cómo nos declara limpio de pecado. Todas estas cosas son realidades espirituales, hermanos, que nosotros no podemos ver, pero son reales en nuestra vida, hermanos. Porque el Espíritu Santo pone esta realidad a nuestro corazón y no lo podemos ver. Lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque escuchamos la prédica. Romanos 10, 17, que dice: porque la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Escuchamos la prédica y ahí, hermanos, sabemos que Dios nos ama con amor eterno. Escuchamos la prédica, sabemos que el Señor nos perdona. Vuelvo a insistir, son realidades espirituales invisibles, ni tú ni yo podemos ver. Quisiéramos ver estas cosas, ¿o no, hermanos? No lo podemos ver, tenemos la fe. Y saben, hermanos míos, es esa la razón por la que Dios nos ha dado los sacramentos. Los sacramentos, hermanos míos, los sacramentos son la señal y el sello para poder nosotros ver visiblemente, a manera de ilustración, lo que Dios ha hecho por nosotros. Los sacramentos, hermanos, son medios que Dios nos ha dado para ayudarnos a comprender, para ayudarnos a entender, hermanos, sensiblemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, hermanos, el bautismo como sacramento de Dios nos ayuda, hermanos, a nosotros a poder comprender cómo Dios ha lavado nuestro corazón. Porque en el bautismo, hermanos, hay un elemento visible, hay un objeto material en el bautismo que usamos para el bautismo. ¿Cuál es ese objeto, ese elemento visible en el bautismo? El agua. Y el agua, hermanos, como un elemento visible, hermanos, agua sirve para lavar nuestro cuerpo. Agua, hermanos, sirve para purificarnos. Por lo tanto, cuando nosotros somos bautizados, hermanos, con el agua, eso nos ayuda a entender, hermanos, que así como el agua purifica nuestro cuerpo material, así es la sangre de Cristo que purifica nuestras almas. Por ejemplo, tenemos la Santa Cena. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que come mi carne, bebe mi sangre, no tendrá hambre. ¿Se acuerdan, hermanos? En San Juan capítulo 6, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Pero ¿cómo Jesús nos alimenta el alma? ¿Cómo nos nutrimos? Entonces el Señor nos ha regalado la Santa Cena, como señal, como sello. Y en la Santa Cena hay objetos materiales que nosotros podemos ver. ¿Cuáles son esos objetos materiales que podemos ver, hermanos? Y tocar, y oler, y probar con nuestro gusto. ¿Cuál es? El pan y el vino. Tan cierto como el pan y el vino alimentan, hermanos, nuestro cuerpo material, igual, hermanos, el Señor Jesús alimenta nuestras almas. Entonces, hermanos, los sacramentos son señales, son sellos visibles, tangibles, observables, medibles incluso, que nos ayudan a comprender, hermanos, lo espiritual, lo que no podemos ver, que el Señor ha hecho a favor de nosotros. Entonces, por eso, número 1 en nuestro boletín dice: las obras de Dios son invisibles, pero reales y eficaces. Las obras de Dios son invisibles, reales y eficaces. Ahora, mis amados hermanos, llegando a este punto, conviene, hermanos, dar una definición de lo que son sacramentos.
Y soy consciente que en nuestro entorno evangélico, hermanos, en la mayoría de nuestras iglesias evangélicas, no se usa la palabra sacramento, más se usa la palabra ordenanzas. ¿A qué se debe eso, hermanos? Se debe a que nuestro país, el Perú, América Latina, ha sido pues fuertemente influenciada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, muchos líderes de la antigüedad han dicho, nosotros no queremos que nos confundan con los católicos romanos. De tal manera que todas las cosas que hacen los católicos romanos, las palabras que usan los católicos romanos, no conviene usar nosotros que somos evangélicos. Por ejemplo, los católicos romanos hablan la palabra sacramento. Uy, no, esa palabra es muy católico romano, así que mejor en la iglesia evangélica no lo hay que usar. Ese fue el criterio de los antiguos pastores y misioneros, hermanos, y prefirieron usar el nombre ordenanzas. Pero, hermanos, en honor a la educación, en honor a la verdad, hermanos, el término más apropiado y más correcto es sacramentos, no ordenanzas. El más adecuado, incluso teológicamente hablando, bíblicamente hablando, el más correcto es ordenanzas. Y ahora voy a explicar por qué, hermanos míos, por qué no podemos decir que son lo mismo. Hay sus diferencias. ¿Por qué, hermanos? Porque según la teología bautista, por ejemplo, hermanos, según la teología de la Iglesia Bautista, ¿qué son las ordenanzas? Las ordenanzas son mandamientos, órdenes que el Señor Jesús ha instituido en el Nuevo Testamento para la Iglesia. Las ordenanzas son ritos visibles, las ordenanzas son manifestaciones de la fe del creyente. En síntesis, para la Iglesia Bautista y muchas otras iglesias evangélicas, las ordenanzas son la manifestación y la expresión de la fe del creyente. ¿Qué es ordenanzas? Ordenanzas es la proclamación de la fe del creyente. Por lo tanto, para la Iglesia Bautista, por ejemplo, nuestros hermanos, a quienes yo amo mucho en el Señor, hago un paréntesis aquí, en la época de mis estudios universitarios, por un lapso de 3 años, yo estaba congregando en una iglesia bautista. Así que tengo muy buenos recuerdos del pastor, de los hermanos de la iglesia, que han sido muy cariñosos conmigo. He aprendido bastante con nuestros hermanos bautistas. Amo y estimo mucho a los bautistas. Cierro paréntesis, hermanos. Entonces, fíjense, en la doctrina bautista se dice que las ordenanzas son la manifestación visible, el compromiso que uno hace con Dios. Por lo tanto, el bautismo es el morir, el ser sepultado en el agua y resucitar a una nueva vida y proclamar tu fe. O sea, cuando tú te bautizas, tú estás proclamando tu fe al mundo y tú estás diciendo, yo me comprometo con Cristo y yo proclamo mi fe. Por lo tanto, un niño, un bebito no puede bautizarse porque no va a poder proclamar su fe, hermanos, ¿verdad? Por lógica, no puede proclamar su fe porque una criatura, ¿qué fe tiene, hermanos? ¿No? Pero según la palabra de Dios, hermanos, estamos viendo, hermanos, ¿quién es el protagonista, hermanos, en la historia de Abraham? Dios. En las doctrinas de la gracia, ¿quién es el protagonista, hermanos? ¿Quién es aquel que nos lava nuestro corazón de pecado? ¿Somos nosotros los que nos lavamos o es el Señor Jesús? Cristo, hermanos, es el que hace la obra. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo, hermanos. ¿Quién es el que nos adopta como hijos de Dios? Cristo, hermanos. ¿Quién es el que sella, hermanos, la salvación a nuestro corazón? El Espíritu Santo. Entonces, la salvación, el lavamiento de nuestros pecados, adoptados como hijos de Dios, el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, ¿es obra del hombre o es obra de Dios? Es obra de Dios. Por lo tanto, hermanos, los sacramentos, en realidad, hermanos, son la señal de la obra de Dios. De todo lo que Dios hace, se muestra en el bautismo. Todo lo que Dios hace, se muestra en la Santa Cena. Esa es la diferencia entre un sacramento y una ordenanza, hermanos míos. Un sacramento, por lo tanto, es una manifestación visible de lo que Dios hace a favor del hombre. Eso es un sacramento. Es una manifestación visible, una ilustración visible de lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Un sacramento es la manifestación de que Dios
lava el corazón del pecado. Dios salva, Dios justifica, Dios adopta al creyente. En la Santa Cena es Dios el que alimenta, el que nutre, el que fortalece la fe del creyente, así como el pan y el vino alimentan nuestro cuerpo. Pero si hablamos de ordenanzas, hermanos, ¿qué es la ordenanza? La ordenanza es la proclamación del cristiano. O sea, una ordenanza es lo que yo hago para favorecer a Dios, lo que yo hago para mostrar que yo lo hice. Eso es una ordenanza, hermanos míos. Entonces, si evaluamos, hermanos, el término más apropiado, entonces es sacramento. Alguien puede decir, Pastor Abel, pero no encuentro en ninguna parte de la Biblia la palabra sacramento. ¿Alguien puede buscar, hermanos, en sus Biblias la palabra sacramento? ¿Lo podrá encontrar? No hay, hermanos, no hay la palabra sacramento. Entonces, pastor, no usemos esa palabra porque no está en la Biblia. ¿Saben, hermanos? En la Biblia tenemos enseñanzas y doctrinas cuyo nombre no está en la Biblia, pero nosotros asumimos y le damos el nombre. Por ejemplo, hermanos, en la Biblia encontraremos la palabra Trinidad. No existe la palabra Trinidad, pero nosotros creemos en la doctrina de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué lo creemos si la palabra no está en la Biblia? Porque la enseñanza sí está en la Biblia, hermanos. La enseñanza está en toda la Biblia. Por lo tanto, lo que los pastores antiguos como Tertuliano han hecho es solamente colocar el nombre, académicamente hablando, el nombre a una realidad que existe. Lo mismo sucede con los sacramentos. ¿Existen los sacramentos en la Biblia? En el Antiguo Testamento la circuncisión, la Pascua, en el Nuevo Testamento bautismo y la Cena del Señor. No existe, hermanos, la palabra sacramento, entonces es un término técnico. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios 1:9, hermanos míos, dice así la palabra del Señor. Efesios 1:9 dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Repito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de la obra de Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo habla de la obra del Señor como un misterio. Fíjense en el texto y ahí está la palabrita misterio. Dice, dándonos a conocer, ¿qué dice luego? El misterio. Y esta palabrita misterio, hermanos, en la Biblia significa algo que inicialmente no podemos conocer, no podemos entender, a menos que Dios nos faculte para entender. Eso es un misterio en la Biblia. Un misterio en la Biblia es algo que no podemos conocer, que no podemos percibir, hasta que Dios nos lo explique, hasta que Dios nos lo muestre, hasta que Dios nos revele. Eso es un misterio. En otras palabras, un misterio es algo que Dios ha hecho, pero que nosotros no lo sabemos, no lo conocemos y no lo podemos conocer hasta que Dios nos lo explique. Eso es un misterio. Y esta palabrita, hermanos, en varias traducciones, los traductores han tratado de traducir, porque es la palabra griega misterio, también en griego. Entonces, al latín, hermanos, esta palabrita misterio, al idioma latín, en la Biblia, la Vulgata latina se ha traducido con la palabra sacramento. O sea, en la Vulgata latina dice, dándonos a conocer el sacramento de su voluntad, según su beneplácito. Entonces, hermanos, por esa razón, en la Vulgata latina, que es una Biblia antigua, una traducción antigua al latín, existe la palabra sacramento, que es sinónimo de misterio. ¿Qué es sacramento? Es una verdad, algo que no podemos conocer hasta que Dios nos lo explique. De ahí los teólogos han usado la palabra sacramento. Sacramento, hermanos, entonces etimológicamente significa algo sagrado separado por Dios que sirve para tener un efecto en nuestras vidas. Eso es un sacramento.
Y si leemos, hermanos, en la confesión de fe, la pregunta 66, ahí está la definición de sacramento. Y lo voy a leer. Dice: los sacramentos son señales y sellos visibles y sagrados. Fueron instituidos por Dios. Según el Catecismo de Heidelberg dice: los sacramentos son señales y sellos visibles y sagrados. Fueron instituidos por Dios para que mediante su uso Él nos ayude a entender con más claridad la promesa del Evangelio y para sellar dicha promesa. Entonces, con eso, hermanos, enseñanza número 2. Hemos visto, número 1, que las obras de Dios de la salvación son obras espirituales reales que no podemos ver, y Dios, para ayudarnos en nuestra fe, nos ha dado los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Ahora, número 2, los sacramentos son señales del pacto de gracia. ¿Qué cosa es una señal, hermanos? Una señal es cualquier objeto, cualquier cosa que sirve y que apunta a la realidad. Por ejemplo, cuando tú estás manejando, cuando tú vienes con el carro, tú ves un letrero que dice: a 2 kilómetros Lima. Ahí está el letrero a la entrada, dice: a 2 kilómetros Lima. Un ejemplo. Ese letrero es una señal, ¿verdad, hermanos? Claro. Pero ¿ese letrero será Lima? ¿Ese letrero será Lima? No. Es una señal que dice que Lima está a 2 kilómetros. Lo mismo son los sacramentos. Los sacramentos son como señales que nos apuntan, que nos señalan a la obra de Jesús, a los beneficios del pacto de gracia que Dios tiene para nosotros. Eso es una señal. Y luego, número 3 dice: los sacramentos son sellos del pacto de gracia. Los sacramentos sirven como sellos del pacto de gracia. Hermanos, hoy en día, ¿cuántas cosas se falsifican? Hay muchos productos, los falsificadores están a la orden del día. Y por esa razón, en varios productos tienen su sello de garantía. Por ejemplo, cuando tú compras zapatillas de marca, cuesta mucho las zapatillas de marca. Yo no sabía, hermano, hasta cuestan 1,000 soles las zapatillas de marca. Y cuando yo veo una zapatilla de marca con una zapatilla nacional, digo, es lo mismo, ¿dónde está la diferencia? Pero cuando uno ve bien la marca, el sello, la forma en la que está, uno dice: ah, no, este es el auténtico, porque ahí tiene su sello de garantía. Lo mismo sucede en la vida espiritual, hermanos. Para que un cristiano tenga en su vida la certeza de que realmente es hijo de Dios y para que los demás puedan percibirle como realmente parte de, importante es que use los sacramentos. No porque los sacramentos te convierten en hijo de Dios. No, hermanos. Acuérdense del ladrón que murió en la cruz. No tuvo tiempo de bautizarse, pero ¿fue salvo o no, hermanos, este ladrón? Fue salvo, hermanos. Fue salvo. Porque Cristo lavó su corazón, porque Cristo le justificó, porque Cristo le adoptó. Claro, solamente no tuvo tiempo para que le pongan la señal y el sello del bautismo. Pero la realidad de lo que hizo Cristo era de este ladrón. El Señor lo salvó. Los sacramentos son importantes, hermanos, como sello en nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe. Son medios de gracia a través del cual el Señor nos fortalece. Termino con esto que yo les había dicho anteriormente, hermanos. Dios nos ha hecho con 5 sentidos: sentido del olfato, sentido del tacto, sentido de la vista, sentido del oído, los 5 sentidos de la vista. Cuando nosotros escuchamos la prédica, hermanos, ¿qué sentido trabaja para recibir el Evangelio? El oído. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la prédica, el oído trabaja y ahí, hermanos, el Señor genera fe en nosotros. Pero ¿en qué momento van a trabajar los sentidos de la vista, sentido del gusto, sentido del olfato, sentido del tacto? ¿En qué momento trabaja? Para eso están los sacramentos. Una vez un autor dijo: los sacramentos son la prédica de Dios, pero a nuestros sentidos. Los sacramentos son la prédica de Dios a nuestros sentidos. La predicación expositiva es la prédica de Dios a nuestros oídos. La Biblia, cuando el pastor predica, hermanos, es la prédica completa a nuestros oídos. Pero Dios nos ha dado los sacramentos para fortalecer nuestra fe. Los sacramentos en ese sentido son medios de gracia. Cuando tú, hermanos, ves el agua y el agua te moja, hermanos, entonces
sientes el agua en el bautismo. Cuando tú tomas el pan y el vino, miras el pan, miras el vino, tocas el pan, hueles el vino, lo tomas, lo comes, lo masticas, lo deglutes. Es el evangelio, hermanos, predicado. Hermanos, por esa razón, como cristianos, tenemos que aprender sobre este tema importante, porque esto, hermanos, ayuda en nuestra vida. ¿Cuántas iglesias evangélicas desconocen, hermanos, la enseñanza de los sacramentos? Y emocionalmente quieren sentir la presencia de Dios. Dicen, yo por fe quiero creer en Dios, yo creo en Dios. Pero para que su fe sea fortalecida, muchas iglesias evangélicas, hermanos, se inclinan a lo emocional, en el sentido de que su fortaleza viene de lo subjetivo, de cómo yo me siento. Lo más importante es cómo yo me siento. Yo percibo así, hay algo que me quema en el corazón, hay un fuego, hay un ardor. Es el Espíritu. Y mi fe se fortalece. Hermanos, no es así. Dios nos ha dado el bautismo para que eso fortalezca nuestra fe. Dios nos ha dado la Santa Cena, el pan y el vino, para que al ver, al probar, eso fortalezca nuestra fe y nos ayude en nuestra vida, hermanos. Termino diciendo, ¿cuántos sacramentos tiene la iglesia cristiana, hermanos? Solo 2, el bautismo y la Santa Cena. No 7, como la iglesia católica ha incorrectamente agregado 5 sacramentos más. Solamente tenemos 2 sacramentos. Los próximos domingos iremos aprendiendo un poco más sobre esto, hermanos. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por la oportunidad de leer tu palabra, meditar sobre este tema importante de los sacramentos. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia es real, Señor. Por fe creemos que tú nos amas. Por fe creemos que somos tus hijos. Por fe sabemos que Cristo murió por nosotros. Y para ayudarnos y fortalecer nuestra fe, Señor, tú nos has dado el bautismo y la Santa Cena como ejemplificación de tu obra maravillosa para nuestro beneficio. Cuando nosotros nos bautizamos, Señor, es la proclamación de tu gracia. Eres tú diciendo, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada. Yo me comprometo a ser su Dios. Yo me comprometo a sostenerlo en momentos difíciles y en pruebas. Yo seré su Dios y le guiaré siempre a este hijo o hija mía en su bautismo. Cuando tú nos das la Santa Cena, tú nos dices, yo soy tu Dios y siempre te voy a sustentar. Siempre proveeré para ti mi gracia. Y aunque a veces tengamos necesidades, confiamos en que tú vas a proveer, Señor. Entonces, Padre, nos preguntaríamos nosotros, ¿cómo nosotros proclamamos nuestra fe, Señor? ¿Cómo podemos proclamar nuestra fe? Y para eso tú nos has dado los 10 mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así proclamaremos nuestra fe, no solo aquí en un acto público en la iglesia. Proclamaremos nuestra fe, Señor, en la calle, donde vivamos, obedeciendo tus mandamientos. Ahí proclamamos nuestra fe todos los días. Y como iglesia proclamamos nuestra fe en el culto, cuando confesamos nuestra fe. Ahí todos proclamamos nuestra fe como cuerpo eclesiástico. Mientras que los sacramentos es la proclamación de tu obra, de tu gracia, de tu poder en el Evangelio. Gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.